Buenas tardes a todos los que se están conectando. En este momento quiero proyectarles el siguiente video. Sara, me avisa si escuchan, por favor. Sean bienvenidos. ¿Se escucha? Hoy te contamos más sobre nuestra asociación. Somos una entidad gremial, sin ánimo de lucro. Fue fundada en 1979. Cuenta con registro en la Cámara de Comercio, con más de 50 socios activos y 45 años de existencia hasta el primer trimestre de 2024. Hasta el momento, la AIE ha tenido 17 presidentes, los cuales han contribuido de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la asociación. Nuestra misión es fortalecer el gremio de ingenieros estructurales y geotecnistas a nivel académico y social, respetando la normatividad y al cliente, promoviendo la competencia y colegaje ético, y dignificando el ejercicio profesional a nivel nacional. La AIE promueve cursos y tertulias técnicas en ingeniería estructural y geotécnica, además de fomentar la cooperación entre profesionales en estos campos. También organiza seminarios a nivel regional y nacional con entidades públicas, privadas y universidades para difundir las buenas prácticas y experiencias exitosas en la región y el país. Nuestra estructura organizacional está representada por una junta directiva, veedores y varios comités de trabajo. La junta directiva establece las políticas generales, los veedores supervisan el cumplimiento y la transparencia de nuestra asociación. Por su parte, los comités se encargan de áreas específicas para asegurar una gestión eficiente y especializada, los cuales son comité académico, administrativo, de comunicaciones y defensa gremial. A continuación presentamos una recopilación de las actividades más destacadas en las que hemos estado presentes. Pronunciamiento sobre el Plan de Terrazas. Año 1982. Manual para construcciones de 1 y 2 pisos. Año 1984. Simposio de Patología de Construcciones. Año 1982-2004. Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica entre el 25 y 27 de mayo en el año 2011. Comisión de Apoyo al Postevento del Edificio Space en el año 2013. Comisión accidental que revisó la microzonificación sísmica del Valle de Aburrá en el año 2015. Seminario de Avances en la Ingeniería Sísmica y sus Aplicaciones, evento realizado junto con la Universidad EAFIT, el 8 de septiembre de 2016. Libro resumen de la historia de los 40 años de la AIE, año 2019. Tercer Seminario de Patología Estructural, en el año 2020, evento organizado junto con la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. Primer Simposio Latinoamericano de Puentes en el año 2022, organizado junto con la empresa Midas. Participación en 12 reuniones de comisión de enlace, honorarios profesionales. Contáctanos. Consulta los requisitos para ser parte de la AIE en nuestra página web y no olvides seguirnos en nuestras redes. Sean bienvenidos, AIE. Bueno, el expositor ya está de nuevo con nosotros. Ya te hago anfitrión. Ya puedes proyectar tú la pantalla. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado. Listo. Gracias por su invitación. Ya estamos aquí de nuevo para compartir con ustedes un tema relacionado con las tecnologías de información y comunicación. Dentro de ellas estaremos hablando del BIM. BIM, como
El título de esta conferencia se llama BIM como herramienta de gestión eficiente en proyectos de construcción. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien. BIM como herramienta de construcción eficiente. BIM como herramienta de gestión eficiente en proyectos de construcción. Estaremos realizando un estudio o presentando pues, el caso de estudio de la Casa Cultural Los Andes, Panamá. El objetivo de la tertulia es articular BIM como herramienta que agiliza la gestión eficiente en proyectos de construcción. En este caso particular, la Casa de Estudio de los Andes, Panamá. Este es un proyecto que realizó un amigo en Panamá. Él fue quien me enseñó a mí y me introdujo y me motivó pues, en el estudio de estas cosas hace 22 años. Y en el 2018 me contrató para realizar básicamente lo que sería el BIM 5D. BIM 5D. Bien, en esa actividad realizamos entonces varios aspectos que son los que vamos a compartir con ustedes en esta exposición. En esta exposición vamos a presentar entonces que para una gestión eficiente, la herramienta BIM se va a apoyar en la tecnología, en la filosofía Lean Construction y en los principios de la constructividad. Y cómo la sinergia con ellos puede hacer que una gestión de un proyecto sea mucho más eficiente. También estaremos tocando acá entonces lo que sería un BIM 3D y básicamente referido a lo que es la geometría paramétrica. Y estaremos viendo la importancia de su visibilidad para obtener información en tiempo real. Veremos también aquí cómo es el BIM 6D y la importancia que este tiene. Y este BIM 6D tiene varios enfoques. El enfoque más conocido del BIM 6D es la parte de realizar edificaciones sostenibles. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos, uno de los énfasis que también realizamos es en la optimización del proyecto. Y en este caso particular, se realizó con Archicad. Obtenido el BIM 6D, la optimización del proyecto, se pudo obtener el BIM 5D, ya que la geometría se trabajó de tal manera que se conectara con el programa de MAPRES. El programa de MAPRES, sin embargo, nosotros para este trabajo que se realizó en Panamá, realicé todas las adaptaciones a las especificaciones técnicas del cliente. Entre las adaptaciones que tuve que realizar de los análisis de precios unitarios, consistió, por ejemplo, en el vocabulario que se utiliza en Panamá, unidades de medidas y hasta los criterios en los análisis de precios unitarios con respecto a lo que se utiliza en Venezuela. Con esto quiero decir que se realizó todo un estudio de adaptación de este software para que correspondiera con las características y especificaciones particulares de Panamá. Obtenido el BIM 5D, vamos a ver una primera fase del BIM 4D que se genera automáticamente en el programa de MAPRES. MAPRES, vamos a ver, es un programa que genera todos los análisis de precios unitarios y el conjunto de ellos se estima el presupuesto, y esto se hace de una manera automatizada cuando se conecta con el modelo geométrico, el BIM 3D. Obtenemos el modelo geométrico, los diferentes elementos constructivos se configuran con una codificación para que sean leídos por este programa, en este caso MAPRES, y este programa monta el presupuesto completo y este programa tiene una opción de realizar el cronograma o la programación
programa, programación, planificación. ¿Qué sería el BIM 4D? Lo interesante de esta planificación, inicialmente, sí, planificación, es que va a tener todos los insumos que se requieren para cada una de las actividades, de las tareas o partidas, dependiendo del concepto y el término que estén utilizando. Todos esos insumos de materiales, equipos, mano de obra de cada una de las actividades. Y desde aquí, desde este programa, se exporta al programa de Project. Project entonces permite tener ya todas las actividades con todos sus recursos. En Project, si es el programa que utiliza en este caso, quien está encargado de la planificación, puede entonces simplemente organizar las actividades, dependiendo de la relación de dependencia y poder definir entonces lo que sería la respectiva ruta crítica. Y que dependiendo de los conceptos, en este caso manejando Lean Construction, vamos a ver que en Lean Construction se manejan 3 niveles de planificación. Una planificación máster, una planificación intermedia y una planificación final, ¿verdad? Que es una planificación mucho más detallada. Sin embargo, la información que genera MAPRE es para una información detallada. Pero como esta información detallada, este MAPRE, si yo lo organicé a través de capítulos, subcapítulos y las respectivas actividades, entonces también podemos ver una planificación a través de los capítulos para hacer una planificación general, de los subcapítulos para obtener una planificación intermedia y de las actividades para obtener una planificación final o una planificación semanal. Entonces, esto sería lo que vamos a estar portando. No sé si hay alguna pregunta en este momento. Vamos bien. Ok. Cuando conversamos entonces sobre el asunto que nos está trayendo en este momento, nos planteamos la siguiente situación. La situación que nos estamos planteando es, ¿en qué sentido la visualización de la información real y objetiva en etapas tempranas es un aporte para la toma de decisiones factibles y potencialmente exitosas en un proyecto de construcción? Como les estoy comentando, vamos a ver una presentación donde vamos a integrar la metodología BIM con los principios de Lean Construction y de la constructividad. Y vamos a ver que el aporte que nos va a dar la metodología BIM es en permitir que esos principios puedan ser visualizados. ¿Y en qué sentido apoyan, favorecen, facilitan la gestión del proyecto de construcción? En que todos los participantes involucrados en el proyecto de construcción pueden tener una visualización real, objetiva. Es interesante cuando manejamos los términos real y objetiva, que son términos que en algunas ocasiones son subjetivos. Así como cuando presentamos nuestros proyectos, pensamos que son objetivos porque son planos en 2 dimensiones que están representando el proyecto. Pero como profesor de esta área, por más de 25 años en la Facultad de Ingeniería, pienso que nuestros planos son muy subjetivos en el sentido que se requiere toda una capacitación especializada para aprender a ver en 2 dimensiones. Aprender a ver los planos de ingeniería es una tarea que requiere un entrenamiento especial. De tal manera que hay participantes, hay personas involucradas en el proyecto, como los inversionistas, como los futuros usuarios, que posiblemente no entiendan nada en absoluto sobre planos de ingeniería. Una visualización en 3 dimensiones, en 4 dimensiones, añadiendo el tiempo, en 5 dimensiones, añadiendo los costos, va a permitir entonces
que aún las personas con el menor nivel de información académica puedan tener la información real y objetiva. Porque también es un elemento en 3 dimensiones, porque definitivamente las cosas están en 3 dimensiones, no en 2 dimensiones. Se nos plantea la siguiente situación problemática, típica en la construcción latinoamericana y muchas veces global, en el sentido de que la construcción, en el sentido global, es una de las áreas de la industria rezagada en muchos aspectos. Y como consecuencia, se tienen las siguientes deficiencias, las siguientes situaciones problemáticas. Es muy usual, es muy común observar retrasos en la construcción. Es como que planificamos y aunque se establece esa ruta crítica, sin embargo se establece una holgura de un 10, de un 15, de un 20%, pensando de que van a haber un retraso. Como consecuencia de este retraso de la construcción, ya eso automáticamente va a generar un sobrecosto que puede llegar hasta un 30% del presupuesto original. Este sobrecosto, para cuando se maneja un presupuesto cerrado y que evidentemente están las limitaciones económicas, va a influir en el cambio de alcance. Lo cierto es que este es otro de los problemas que se presentan comúnmente en los proyectos de construcción, los cambios de alcance. Teníamos metas de desarrollo físico, de avance físico, que deben ser modificadas, ajustadas, cambiadas a las nuevas condiciones que se han dado por una gestión deficiente. Entre los problemas muy típicos que se observa es que la comunicación es deficiente. Y en este aspecto es donde queremos hacer nuestro mayor énfasis con los aportes que genera BIM, en el sentido de que es una estrategia, es una metodología que su función es permitir que haya una comunicación mucho más clara, mucho más transparente entre todos los involucrados del proyecto de construcción. Es muy común entonces, también en los proyectos de construcción, la repetición de fallas. Fallas que en el mismo proyecto se repiten una y otra vez. O fallas que ya se obtuvieron en un proyecto y en el próximo proyecto se vuelven a repetir. Algo así como que no hay un seguimiento, no hay una forma de determinar cómo fueron las fallas, cómo las superamos y cuáles son las lecciones aprendidas en el concepto de la mejora continua para hacer que las cosas puedan ser superadas y puedan mejorarse en los procesos de gestión. Otra de las deficiencias que observamos es una visión segmentada y de corto plazo. Esto evidentemente va a generar también problemas y dificultades en los proyectos de construcción. Sabatino 2011, un trabajo de investigación realizado en Chile y que de una otra manera lo pudiéramos extrapolar para Sudamérica, para América o Latinoamérica, nos habla acerca de los factores que influyen en estos problemas, en estas situaciones problemáticas que estamos presentando acá. Entre las situaciones que se presentan está falta de una mano de obra, está influyendo en estos problemas en el 12%, falta de materiales está influyendo en un 14%, mala estimación de los rendimientos está influyendo en un 24%, y lo que nos atañe a nosotros, el diseño, tiene una incidencia de un 60% para que la gestión del proyecto de construcción no se realice, no se cumplan sus metas en relación con el tiempo, en relación con el costo y especialmente en el alcance. Entonces vamos a ver cómo entonces poder fortalecer las deficiencias del diseño a través de la metodología BIM, a través de la filosofía de Lean y a través de los principios de la constructividad. Aunado a estos problemas, un trabajo que realizó Orizuela
Orizuela 2011, citando a Piccini 1973. Piccini en su tesis doctoral realizó trabajo de diversas obras de construcción. En este caso Piccini es brasileño y Orizuela ecuatoriano, citando a Piccini, demuestra los siguientes problemas o situaciones problemáticas de una construcción. Y aquí vamos a ver la estimación de desperdicios en obras de edificación. Y especialmente vamos a ver en esta columna los costos que se originan producto de esta deficiencia. Resto de materiales van a producir van a generar un sobrecosto de un 5%. Espesores adicionales de mortero generan un sobrecosto de un 5%. Dosificación no optimizada genera un 2% del sobrecosto. Reparaciones y retrabajo no computados materiales generan un 2% de sobrecosto. Y lo que nos atañe a nosotros, proyectos no optimizados generan un sobrecosto de un 6% del presupuesto estimado. Pérdidas de productividad debido a problemas de calidad, 3.5%. Costos debido a atraso, 1.5%. Costos en obras entregadas, en productos de un diseño deficiente, van a haber reparos de patología ocurridas después de la entrega de obra. Y eso genera un 5%. Total de sobrecosto, producto de un diseño y una gestión no eficiente, va a haber un sobrecosto de un 30%. Esto nos llama entonces a la reflexión y nos motiva a buscar entonces cómo realizar una gestión de un proyecto de construcción que sea más eficiente. Para esto, evidentemente que tenemos que tener una visión holística y implementar estrategias heurísticas. La visión holística es poder aprender a tener una visión de conjunto, una visión integral. Sí es verdad que cada uno de nosotros tiene su respectiva disciplina, su respectivo campo de acción, su respectiva especialidad. Esto nos conlleva entonces a entender que aunque somos una parte del proyecto, tenemos que aprender a integrar y aprender a visualizar el proyecto en su totalidad. Uno de los problemas entonces que se observa es la tendencia en los proyectos convencionales, es que cada disciplina es un silo. Cada participante del proyecto trabaja independientemente, individualmente, y muy pocas veces hay una coordinación que integre los aportes de cada una de las disciplinas. En estas nuevas tendencias, uno de los aspectos importantes es la implementación de estrategias heurísticas. La estrategia heurística en esta perspectiva, viéndose como un punto de vista estratégico para resolver situaciones de una manera flexible y creativa, a través de estudios de elementos similares, de situaciones similares, de proyectos similares, para tomar las experiencias positivas, las lecciones aprendidas y para ver las fortalezas de esos elementos similares para ser utilizados. Otro aspecto importante en esta estrategia heurística es la búsqueda de diferentes enfoques, de diferentes teorías para la solución de nuestro planteamiento. Y para mí uno de los aspectos más importantes, aprender a trabajar con un pensamiento lateral. El pensamiento lateral, a diferencia del pensamiento analítico, a diferencia del pensamiento deductivo, inductivo, el pensamiento lateral trata de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Cambiar el enfoque, cambiar el punto de vista, porque muchas veces nos podemos limitar en las concepciones
preconcebidas que traen. Estos dos elementos, la visión holística como la estrategia heurística, van a estar fundamentadas en lo que vamos a ver en la filosofía del Lean Construction y los principios de la constructibilidad. Estos dos elementos tenemos que buscar la manera de cómo instrumentalizar esas buenas prácticas. Una de las cosas que por lo menos yo comparto generalmente es que no hay receta, no hay una única receta, pero sí debo ver esas buenas prácticas y ver cómo tomar de ellas elementos que puedan fortalecer, que me puedan ir y avanzar e ir un poco más allá de lo que ya se hizo previamente. Otro aspecto importante que vamos a considerar, que es lo que se genera en el enfoque BIM como herramienta, es que se hace literalmente una preconstrucción. Una preconstrucción donde se está modelando el edificio como va a ser finalmente. Hablando de un proyecto y de un modelo de construcción, de un modelo para construcción. Es evidente que esa preconstrucción debe ser optimizada en su diseño a fin de garantizar que hayan todas las características técnicas, constructivas, funcionales y estéticas necesarias para presentar al cliente lo que él está requiriendo. Dentro de esta preconstrucción, en el enfoque BIM, se trabaja con LOC 350 y 400 para construcción. LOC significa nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo 350 es un nivel de desarrollo donde tanto el elemento geométrico, paramétrico, más la información no gráfica llega a un nivel de detalle constructivo, de tal manera que se obtiene la información necesaria para poder realizar el proyecto. Y es evidente que no todos los elementos constructivos será necesario llevarlos a un LOC 350, como no todos los elementos constructivos será necesario llevarlos a un nivel de un LOC 400. Cuando hablamos de un nivel de desarrollo LOC 400, nos estamos refiriendo a un nivel de detalle constructivo para realizar hasta una prefabricación, de tal manera que se pueda realizar antes fuera del lugar de la obra y se pueda simplemente hasta preensamblar y simplemente colocar en el lugar de la obra. Esta sería la concepción necesaria para poder desarrollar una gestión de un proyecto de construcción donde podamos tener las mayores posibilidades de éxito. Dentro de estas concepciones del Lean Construction, tanto como la constructibilidad, se hace un énfasis de la cadena de valor constructiva. Una cadena de valor que tiene como finalidad hacer más con menos. Una cadena de valor que tiene como propósito reducir los desperdicios. Es evidente que toda gestión de proyectos de construcción requiere que haya una transparencia entre todos los participantes que están comprometidos para lograr un éxito en este proyecto. El objetivo final, a través del Lean Construction, la compatibilidad y la metodología BIM, es aumentar la factibilidad en la ejecución de este proyecto. Para ello, se está entonces realizando una integración y visibilidad de la información. Estos serían los conceptos fundamentales que requerimos para hacer una gestión fundamentalmente exitosa. Este proyecto de construcción o esta gestión de construcción está enmarcada dentro de 3 elementos fundamentales para poder realizar una gestión. Número 1, las personas. No se puede realizar ningún proyecto si no están participando personas comprometidas. Número 2, estas personas deben ser, entrenadas bajo las nuevas concepciones de los procesos
Por ejemplo, vamos a considerar aquí del Lean Construction y de la constructividad como principios, los cuales están dentro de las tendencias de procesos productivos ágiles. Procesos productivos ágiles capaces de adaptarse a las condiciones y a las particularidades en que se puede presentar una obra. Tanto las personas como los procesos productivos se van a apoyar en las tecnologías. Para ellos, estos procesos productivos, a través de la tecnología, van a desarrollarse estándares que nos van a permitir desarrollarse a través de una tecnología constructiva mucho más enriquecida, mucho más eficiente, a través de las tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías, evidentemente, que nos van a permitir obtener resultados que a través del manejo de las personas, si pudiéramos a manejar un E3 aquí como la excelencia en el nivel de información, la excelencia en los resultados obtenidos. Esto es lo que va a generar un SIGO. SIGO es las siglas que significa Sistema Integral de Gestión de Obra. Esto es lo que se espera de un proyecto. De tal manera que las personas comprometidas, para que ellas puedan obtener los mejores resultados, deben estar dentro de una cultura de valor. Cultura donde se promueven los valores de justicia, de honestidad, de integridad, de colaboración, y de allí que todos los enfoques, BIM, Lean, constructividad, hablan de un ambiente colaborativo necesario y fundamental para que se desarrollen estas obras. Dentro de estas personas es importante la comunicación abierta, una comunicación que nos permita avanzar, que permita que la información pueda circular en tiempo real y oportunamente. Fundamental también la organización y el liderazgo y muy importante que todos estemos conscientes de que estamos todos para ganar. Un principio importante en una gestión es ganar, ganar. Dentro de los procesos esperamos entonces que se puedan involucrar tanto los constructores como los proveedores desde el principio. El involucramiento de los constructores y los proveedores aún en la etapa conceptual del proceso de diseño pueden tener aportes significativos para lo que es el desarrollo de la obra, para lo que es el éxito de la obra. Es evidente que los constructores pueden tener un background, así como los proveedores de los insumos que pueden capitalizar, que pueden dar información que va a ayudar y fortalecer lo que sería un proyecto. El proceso constructivo tendrá entonces como finalidad establecer un plan de construcción detallado. En esto hablamos de un LOT 350, un LOT 400, bajo el enfoque BIM. Estos procesos productivos deben mejorar la coordinación, sumamente importante para poder obtener grandes resultados. Y lo más importante, que los procesos constructivos sean confiables. Confiables porque están garantizando un nivel de predictibilidad para garantizar el éxito del proyecto. Cuando hablamos de las tecnologías constructivas, a ellos nos estamos refiriendo a utilizar tecnologías disruptivas. El sentido que estamos manejando aquí de tecnologías disruptivas está referido a tecnologías que nos están ayudando a cambiar nuestra concepción para ser más eficientes, cambiando nuestra concepción para ser más efectivo, cambiando nuestra concepción para que nuestro valor sea un valor agregado, sea realmente el concepto de conformar un equipo sinérgico. Cuando hablamos de un equipo sinérgico, es un equipo que la sumatoria de los esfuerzos multiplica el resultado. Es evidente que para esto se necesita una visión integral de diseño, donde cada uno de los integrantes de este equipo de diseño está haciendo un aporte significativo para conformar el objeto o el producto final. Esto va a permitir soluciones de incongruencias.
¿En qué sentido dentro del enfoque BIM, dentro del Lean, dentro de la constructividad se habla de incongruencia? Y es que a veces las diferentes disciplinas, cuando trabajan aisladamente, trabajan separadamente, sus aportes pueden estar interfiriendo con otros, con las soluciones de otras disciplinas. Como resultado, durante la gestión de la construcción se van a dar entonces incongruencias. Cuando estamos trabajando bajo estos enfoques, estas incongruencias se pueden solucionar antes de ejecutarse la obra, lo cual va a ahorrar mucho en los tiempos de entrega, en los sobrecostos y cumplir con el alcance final del proyecto. Un aspecto muy importante para el uso de la tecnología, y cuando nos referimos a la tecnología de información y comunicación, específicamente BIM, es que nos permite hacer una revisión del diseño en contexto. En otras palabras, mi disciplina, mi información está contenida dentro de todo el bloque, dentro de todos los demás elementos que están integrando un solo proyecto. Un solo proyecto con diferentes disciplinas, con diferentes aportes. Hacer revisiones desde esta perspectiva va a enriquecer, va a permitir que el proyecto evidentemente tenga soluciones mucho más consonas. Dentro de las estrategias novedosas que están aportando aspectos significativos para ayudar a revisiones de diseño de contexto, revisiones de diseños en contexto, visión integral, son los entornos comunes de datos. Es ya muy común escuchar lugares donde se aloja la información, el trabajo en la nube, de tal manera que cuando esto se administra apropiadamente, puede facilitar la comunicación, la información en tiempo real y oportuna. Todos sabemos que estamos trabajando con la última versión. No fue la versión anterior, no fue la versión que maneja solamente una disciplina, no. El entorno común de datos nos permite, bajo una estrategia de administración, que todos podamos estar trabajando con la información real y oportuna. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por el chat no veo ninguna pregunta, Néstor, entonces podemos seguir. Todo muy claro. Y bueno, como yo estoy en la presentación, no veo las preguntas. Y yo ahora quería tener una segunda pantalla, pero será en otra oportunidad. Muy bien, entonces estos serían los aspectos fundamentales de una gestión de construcción, donde los aspectos importantes son las personas, los procesos y la tecnología. Vamos a hablar un poquito más de estos procesos, y para ello vamos a hablar de Lean Construction y de la constructividad. ¿Qué beneficios tiene la sinergia de estas metodologías? De esta filosofía, de la sinergia entre la metodología BIM, la filosofía Lean Construction y los principios de la constructividad. Estoy citando experiencias que ya se han venido documentando desde 1986, cuando se inicia y se empieza a publicar los principios de la constructividad. Para algunos constructibilidad, ya vamos a hablar un poco de la diferencia, y desde 1992 de Lean Construction, esos principios. Esta información que se ha venido documentando nos habla una reducción en costo de capital de los proyectos desde un 6 al 23%, donde el ratio de beneficio-costo son 10 veces los beneficios que se van a sumar por la inversión de uno cuando se realizan estos tipos de gestiones, entre ellos la optimización de un proyecto. La integración de los interesados en la construcción en fases tempranas del proyecto, cómo esto ayuda significativamente a reducir los costos y especialmente los sobrecostos. Planificación de proyectos significativa. Con esto nos referimos que muchas veces se hace una planificación general y a su vez detallada que no tiene relevancia porque se va a diluir en el tiempo.
Cuando podemos realizar una planificación significativa, vamos a observar que se va a visualizar en diferentes niveles. Observamos una planificación máster o general, una planificación intermedia, una planificación detallada, que es una planificación semanal. Esto permite que entonces sea una planificación significativa desde el punto de vista que está dando aportes para el momento en que se necesita, sino una planificación donde hay muchos elementos, hay una serie de variables que muchas veces no se cuentan y no se conocen. Otro aspecto importante en el manejo y en la sinergia, en la integración de estos enfoques, es que se enfoca en los riesgos. Se enfoca en los riesgos para maximizar la seguridad durante la construcción. Y por último, una parte muy interesante es que se va a generar una alta predictibilidad en el sistema de planificación. Esto quiere decir que se está colocando las bases para garantizar que el tiempo estimado, que los costos estimados, que el alcance estimado tenga un alto porcentaje de cumplimiento. Observando entonces los principios de Lean Construction, vemos que los objetivos de Lean Construction fundamentalmente son reducciones de defectos, tiempos de proceso, de costos, de inventario, de espacio, de desechos. Y tiene como objetivo aumentar, mejorar la productividad, la satisfacción del cliente, la capacidad para ser más eficiente, la capacidad de reacción o de respuesta ante situaciones que se presentan, para mejorar la calidad y para obtener mayores ganancias. En este sentido, se habla que Lean genera mayor valor al cliente, de tal manera que el cliente tiene mayor satisfacción y reduce los desperdicios o minimiza las pérdidas que se generan producto de que hay que utilizar recursos y no agregan valor al cliente. Para ello, vamos a ver aquí rápidamente algunas herramientas que se pueden utilizar en Lean para que sus principios puedan lograrse. Y dentro de esto, uno de los elementos fundamentales que pretende Lean como principio es que el flujo sea continuo, que haya continuidad en los procesos en general. En otras palabras, que los flujos no se detengan. Algo como que hemos realizado una planificación de una semana. Esa planificación de esa semana se obtiene bajo los implementos de los recursos necesarios, materiales, equipos y mano de obra. Estos se están planificando según las características convencionales. Y esa semana de trabajo es la semana donde se espera que se desarrolle el flujo sin ningún tipo de interferencia. De esta semana de trabajo se van a obtener lecciones aprendidas. Y esas lecciones aprendidas es para hacer ahora esas mismas actividades, porque se ha organizado por sectores, de tal manera que la próxima semana se sigan realizando actividades similares, pero que ahora hemos aprendido cómo ahora hacer un flujo eficiente. Lecciones aprendidas. Nos dimos cuenta de algunas actividades que se realizaban que no eran esenciales y que, según algunos estudios, a veces puede llegar hasta un 30%. Pero hay actividades también que no aportan valor y que son esenciales. Sin embargo, podemos ver entonces en el estudio, en el análisis, cómo ser entonces mucho más eficiente a fin de reducir esas actividades no esenciales y que requieren recursos. Logrado este nivel de un flujo mucho más eficiente, podemos entonces ahora ir a procesos más eficientes. La diferencia entre un flujo eficiente y un proceso eficiente es que aquí estamos trabajando ahora para mantener un ritmo y evidentemente mejorar el uso de los recursos. Aquí, cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo ahora para reducir recursos y mantener la productividad.
Si logramos esto, estamos diciendo que estamos trabajando en una gestión eficiente. Desde esta perspectiva manejamos la filosofía de Lean Construction. Cuando nos referimos a la constructividad, vamos a ver aquí 4 principios importantes. Principio número 1, simplificación de tareas. Antes quisiera un poco aclarar por qué estoy hablando de constructividad y no constructabilidad o constructabilidad. Estos dos conceptos, para algunos, son indistintos, de tal manera que los manejan de la misma manera. Siguiendo los conceptos de Loyola en su libro de constructividad, él nos habla, citando los conceptos originales de 1986, donde la constructividad básicamente está vista como la experiencia en construcción aplicada en el diseño. De tal manera que se puede hablar hasta de un grado de constructividad. Cuando hablamos de constructabilidad, nos estamos refiriendo a el uso de todos estos principios para la gestión del proyecto. En otras palabras, la aplicación de esos conocimientos desde la planificación, diseño y gestión de la obra. La constructabilidad, entonces, abarca todo el proceso del proyecto de construcción. Y la constructividad, como la vamos a estar manejando, va a estar referida con los aportes para el diseño de la construcción. Ya que estamos manejando los principios de Lean Construction para la gestión y los principios de la constructividad como aporte para el diseño. Es evidente que tanto los principios de la constructividad como los principios de Lean Construction se complementan y tienen elementos comunes que permiten y multiplican los beneficios para obtener los mejores resultados en un proyecto de construcción. Dentro de estos principios de constructividad vamos a ver la importancia que tiene la simplificación de tareas. Cuando estamos realizando un diseño, tenemos que pensar que ese diseño tenemos que verlo durante el proceso de construcción. Y en esta simplificación de tareas estamos viendo su secuencia constructiva. ¿Cómo pudiera ser esa secuencia constructiva que garantice el mínimo de errores y de fallas producto de la información que estamos suministrando? Son las tareas necesarias, son las tareas apropiadas para que la información sea suficiente para quienes están construyendo. Otro aspecto muy importante es la reducción de tareas dentro de la obra. Esta reducción de tareas, por ejemplo, se pudiera minimizar a través de poder colocar elementos donde se puedan realizar la prefabricación y el premontaje. Poder realizar diseños con estas características va a permitir que haya un alto nivel de constructividad. Reducción de la variabilidad de tareas. Generalmente, durante la ejecución de una construcción, pueden haber variabilidad que va a influir en la calidad del producto. Para minimizar estas actividades, es importante trabajar con estandarizaciones en los diseños que garanticen que lo que se está realizando se pueda minimizar a través de las experiencias aprendidas, a través de las normas, a través de los estándares nacionales e internacionales que garantizan que los que están participando en el proceso constructivo lo realicen de tal manera que minimicen los errores o la variabilidad para la calidad. Otro aspecto que ayuda significativamente en la variabilidad de la tarea es la modularización. Como vemos aquí en el contexto de este proyecto que realizamos en Panamá, la Casa Cultural, se realizó a través de zonificaciones. Esto es lo que estamos llamando modularización, de tal manera que los colores amarillos, rojos y azules serían zonas o módulos. Estas zonas o módulos a su vez
Por ejemplo, como vemos aquí en la base de pavimento hay dos amarillos. Estos dos amarillos es porque a su vez se dividió en subzonas, de tal manera que, por ejemplo, esta es una actividad para realizarse en un día de trabajo. Esta es una modularización, una zonificación. Aquí, esta actividad de un día va a dar información, va a dar lecciones aprendidas, que va a permitir para el próximo módulo ser mucho más eficiente. Esa es la idea. Y eso es para reducir la variabilidad en las tareas. Las actividades número 1 van a dar aporte, van a dar información, porque realmente es difícil poder saber, poder predecir, poder determinar cómo se llama el maestro de obra, cómo se llama el albañil, cómo se llama el carpintero, cómo se llama el que va a trabajar con el acero de refuerzo. Es difícil saber quiénes son ellos, pero podemos entonces organizar la construcción para que cuando ya conozcamos estas personas y sepamos sus habilidades, sus aptitudes y actitudes para el proceso constructivo, podamos entonces irlos encaminando, irlos perfeccionando en sus tareas. Con respecto a la reducción de esta variabilidad de tareas, conversaba con un amigo, ingeniero civil aquí, 40 años de experiencia en la construcción, el ingeniero Carlos González. Él me compartía su experiencia para reducir esta variabilidad. Y, por ejemplo, él se iba a esto, ¿no? A actividades diarias. Realizaba 4 cuadrillas. Y de estas 4 cuadrillas les preguntaba, ustedes, por ejemplo, construcción de pared de bloques, ¿cuántos metros cuadrados pueden hacer diario? Les ponía esa primera meta. Las diferentes cuadrillas establecían sus diferentes metas de rendimiento. Y él comenzaba con esas metas de rendimiento, los observaba durante ese día, veía sus habilidades, su destreza, veía las actividades que generaban desperdicios, veía las actividades que no aportaban valor y se reunía con ellos para mejorar lecciones aprendidas. De tal manera que el próximo día de la hora les establecía metas. Y esas metas las compensaban con lo que lamentablemente entienden muchas personas con dinero. Si mejoran el rendimiento, por ejemplo, aquí hubo un desperdicio de un 10% de bloques. Por cada bloque que ustedes ahorren, yo les voy a dar en dinero la mitad del costo del bloque. Reducción la variabilidad de tareas. Para eso se gestiona la construcción de tal manera que se pueda minimizar esta variabilidad. Y un cuarto principio de la constructividad es la flexibilidad en la elección de tareas. Es evidente que muchas veces tenemos una metodología, una tecnología constructiva, una forma de hacerlo, pero ese es nuestro universo. Y nuestro universo no es el único universo. Nuestra visión, nuestra cosmovisión no es la única. Nuestra verdad no es la única verdad. Flexibilizar la elección de tarea significa de que podemos dar opciones y que podamos abrir el compás para que durante la ejecución de la obra, a través del maestro de obra, a través de los oficiales encargados directamente de la labor, puedan definir y puedan retroalimentar a través de procedimientos constructivos que resultan para ellos mucho más eficientes, mucho más productivos. A veces imponer métodos, maneras, formas de hacer las cosas puede limitar la productividad de las personas. A esto nos vamos a referir con los principios de constructividad. Estos principios de constructividad, como observamos también en la situación problemática planteada por la tesis doctoral de Piccini, nos hablaba acerca, por ejemplo, del espesor. Aquí estoy usando el término, no sé si lo logran leer, repello, es el término usado en Panamá para referirse al friso, para referirse al revestimiento de la pared con un mortero de cemento arena. Esta es una experiencia que me compartía mi amigo Carlos González.
Para un repello convencionalmente de 2.5 centímetros, vamos a tener 7.9 metros cúbicos de mortero para 283 metros cuadrados, paredes exteriores, paredes interiores 242, 7.9 metros cúbicos de mortero, para el exterior 6 metros cúbicos interior. Cuando se bajó medio centímetro, fíjense la utilidad que tiene cuando trabajamos con un programa que nos permite automatizar estos procesos de cuantificación. De 7 metros cúbicos bajó a 5 metros cúbicos de mortero para la capa exterior y de 6 bajó a 4. Total tenemos que 1,42 metros cúbicos de mortero en la cara exterior, 1,21 en la cara interior. Total tenemos 2.63 metros cúbicos de mortero. Solamente disminuyendo 5 centímetros. Entonces me decía el ingeniero Carlos, ¿qué hacía él? Los marcos de ventanas, marcos de puertas, lo hacía, si la pared es de 15, lo hacía un marco de 19, para que los repellos sean de 2 centímetros, los juicios sean de 2 centímetros. Entonces, estos serían los cómputos que tenemos para la vivienda, para el complejo cultural Los Andes en Panamá. Simplemente por optimizar el espesor de repello. Con este programa que utilicé para realizar la optimización del proyecto, el programa automáticamente hace eso. La pared la repetí 3 veces. Esta es la pared como estaría en el proyecto. Intersectada, donde observamos que el friso llega hasta aquí porque de aquí para arriba hay un cielo raso. Entonces, en la cara interior, por eso que es menos el friso. Por eso que observamos que aquí que el friso es menor. Mientras que la cara exterior, evidentemente, pudiera ser la altura total de la pared. Esta pared la repetí 3 veces. Aquí está dentro del proyecto, aquí está fuera del proyecto y aquí le añadí una ventana. De tal manera que nos permite observar la cantidad de metros cuadrados que automáticamente saca el programa. Vale la pena decir que cualquier programa que se utiliza para realizar un proyecto BIM se debe modelar en función de los criterios de medición, de tal manera que podamos obtener una cuantificación ajustada a los criterios que estamos manejando. Y esto es lo que nos permite, en este caso, cuando se automatizan los proyectos. Fíjense que cómo se automáticamente, comparando esta pared, en este caso esta es la 2 y esta es la 3. Si hay una modificación, en este caso le coloco una ventana, cómo automáticamente disminuye los metros cuadrados. Cualquier modificación que tenga, eso automáticamente está generando las modificaciones respectivas. Este es otro ejemplo en la constructividad. En este caso, en esta obra, en la infraestructura se realizó con concreto armado. Y aquí estamos observando el acero de refuerzo. Este acero de refuerzo que fue modelado en esta obra, observamos entonces tanto el acero que tiene la base o zapata, los pedestales y las vigas de riotre. Y en el caso del lindero de la cerca, la viga corrida, fundación corrida o fundación de la cerca. Observamos aquí que el acero entonces sería estribos de fundación, referidos a esto, estribos de la viga de riostra y la ligadura del pedestal, solamente refiriéndonos a ella.
como el acero de refuerzo número 3, en octavo de pulgada, 3 octavos. Y nos dice aquí el total de acero. Lo interesante de esto es que nos dice hasta la longitud. En este caso, para los estribos de fundación, necesito 72 piezas que midan 0,76. Longitud 0,76. Aquí tengo cuánto pesa, el tiempo de ejecución y las horas hombre. Toda la información que podemos anexar en un proyecto. Total estamos teniendo 47.12 metros lineales. 57.66 sería la masa, libra. Esto es lo que necesito. Generalmente, por lo menos en Panamá, aquí en Venezuela, el acero se compra por la masa. En este caso, 57.66 la sumatoria. Cuando yo tengo de esta forma, ¿verdad? Podemos en este caso afinar. Ya trabajamos aquí, en este caso podemos llegar a un los 400. Manejando los conceptos de constructividad y de Lean Construction, trabajamos en una prefabricación. Todo esto se puede armar fuera de obra. De tal manera que ya todo esto viene cortado. Esto evidentemente que nos va a ahorrar un tiempo significativo. Solamente en el manejo de los estribos y la ligadura son tiempo de ejecución 50 horas, 101 días, 101 horas de horas hombres para ejecutar esta actividad. Si lo llevamos a día, 50 entre 8 horas mínimo son 8 horas en teoría, 7 horas, y es muy óptimo el momento de trabajo. Mínimo estaremos hablando de 7 días. 5 días de trabajo más 2 días de hora. Solamente realizar esta labor fuera del trabajo, ya aquí tenemos un beneficio en el tiempo de entrega. Otro aspecto importante es que cuando se trabaja generalmente la estimación de los costos convencionalmente, se trabaja con un desperdicio. En otras palabras, yo tengo la masa total 4.419 libras. Esta es la unidad de medida en Panamá. A esto yo le sumo un 10%, generalmente la forma convencional para la estimación de costos. En otras palabras, a estos 4.419.77 libras, el 10% sería 441.977. Este 10%, que es un excedente, nos hace $974.25 adicionales que sumamos. Hablando de una construcción convencional, donde es evidente que si a mí me están dando esto, ¿cómo hago yo para saber exactamente cuánto necesito? Es una de las limitaciones y dificultades que tienen los programas de estimación de costos y de presupuesto cuando no hacemos una modelación detallada, los 400, que nos permita saber todos los elementos. Este es el numerito que está aquí, 0.76. Me decía mi amigo, el ingeniero Carlos González, mira Néstor, este número creo que no es el apropiado. Este número no es múltiplo de la longitud de la cabilla. No es múltiplo de la longitud de la cabilla. Yo te recomiendo que lo lleves a 0.75. Y lo llevas a 0.75, fíjense, estamos hablando de 1 centímetro de longitud, ya es un número múltiplo de la cabilla y eso te va a reducir el desperdicio. Fíjense, un pequeño numerito.
Y en este caso de aquí, me decía él, igualmente, este es 0,81. Porque estamos hablando aquí que esto no ha sido optimizado, sino que simplemente se colocó según lo dijo el programa. Porque tenemos programas que ya automáticamente nos dicen cómo son los estribos, cómo son las ligaduras, la longitud que tienen según la sección del elemento y todo lo que se requiere. 0,81 en este caso, me está diciendo tampoco es múltiplo. Pero entonces aquí a lo mejor no puedo reducirlo, pero sí lo pudiera llevar a 0,90, porque es mejor que tú coloques el acero dentro a que estos pedacitos te queden y tengas que botarlo. Botar requiere tiempo de mano de obra y requiere equipos, requiere maquinaria para botar. Entonces, fíjense la importancia en este caso de hacer una constructividad y de hacer un BIM Block 400 que nos va a garantizar ser más eficiente y reducir costos. ¿Qué es BIM? ¿Cómo podemos definir el BIM? BIM para mí es una herramienta. Ahí creo que una pregunta. También es una metodología, ¿no? Estoy leyendo la pregunta. Buenas noches, estimados participantes. Desde la IE agradecemos su participación y a su vez solicitamos muy respetuosamente y evidentemente. Ok. Bien, ajá, está buena el comentario, está buena la observación, está buena su participación. Tienes un punto para el examen que vamos a hacer ahora. No, no, a ver, el examen. Me quedó esto de profesor. BIM es una metodología que nos permite desarrollar un proyecto de construcción. Pero en términos genéricos, esta metodología es una herramienta que yo estoy utilizando para gestionar un proyecto. No sé si me explico. Es una metodología, pero como esa metodología, hay varias metodologías. Y en nuestro caso particular, estoy presentando una metodología que es BIM, una filosofía que es Lean Construction y los principios de la constructividad. Y todos ellos para mí pueden ser una herramienta que utilizo para un objetivo. Modelar un proyecto de construcción. Una preconstrucción. Siguiendo con el enfoque y de la participación de la ingeniero Nayibe, cuando se habla de BIM como metodología, se presenta como un proceso. Como un proceso. Un proceso fundamentado en los criterios que ya hemos visto anteriormente, que su base fundamental es un proceso para gestionar un proyecto de construcción. Un proyecto de construcción en el ciclo de vida del edificio. Un ciclo de vida que comienza por su programación, diseño conceptual, diseño detallado. De este diseño detallado, aquí hablamos de un BIM 6D, su análisis. También puede ser los análisis de las diferentes disciplinas. Como resultado obtenemos la documentación. Para algunos, documentación ejecutivas, documentación para el proyecto de construcción. De aquí podemos entonces desarrollar todos los elementos necesarios para la fabricación de los elementos que pueden prefabricarse, premontarse. Podemos obtener entonces lo que sería el BIM 4D y el BIM 5D, donde gestionamos el tiempo, donde gestionamos el costo. Todo esto nos da los insumos para realizar la logística y de esa construcción. Y por último tenemos el producto final. Este producto final
que tiene una vida útil para su operación y mantenimiento, y que podemos también pensar cómo sería su desconstrucción o cómo sería su cambio, su modificación, su renovación, y sigue siendo así. Desde ese punto de vista hablamos de una metodología con diferentes fases, donde es muy importante la colaboración y la coordinación de las diferentes disciplinas para los diferentes momentos de ejecución, desde la programación hasta la renovación. Es evidente que dentro de ese proceso se va a hacer una contratación. La contratación, bueno, vamos a contratar un uso BIM, un alcance BIM de diseño conceptual. Actualmente me están contratando para eso. Estoy participando para realizar un diseño conceptual. He participado en diseños de detalle. He participado en análisis, en documentación, en prefabricación, en tiempos de... Cada una de estas cosas son un tipo de contratación, un tipo de alcance para hacer contratación. Desde ese punto de vista, hablamos de una metodología, de un proceso. Pero a la vez también BIM, de hecho, ¿no? BIM, por las siglas en inglés, Building Information Modeling. Building, hablando de proceso constructivo de información. Pero también puede ser referido a Building Information Model, modelo. En ese sentido, nos referimos a un producto que es una preconstrucción. Cada una de estas fases estoy obteniendo un producto BIM. Cada una de estas fases estoy obteniendo un producto BIM. Aquí tengo un producto BIM. Este producto BIM me da un alcance. Quiero tener una información conceptual que me permita tomar una decisión. Hay un nivel de información, un nivel de desarrollo, diseño de detalle. Obtengo otro producto BIM. Este producto BIM puede ser integrado, es un modelo integrado o federado. Un modelo integrado donde en un solo producto están todas las disciplinas: arquitectura, estructura e instalaciones. Hablando de un edificio. Si fuera una infraestructura, todas las disciplinas necesarias para esta infraestructura. Están todos en un solo modelo. Cuando se habla de un modelo, un producto federado, cada una de las disciplinas están independientes y son analizadas y revisadas independientemente. Y las podemos, a través de la interoperabilidad, esta es una de las variables más importantes y fundamentales cuando se trabaja con un enfoque BIM, que sea interoperable. Interoperable es que cada una de las disciplinas pudiera trabajar con programas dinámicos BIM. Ese es otro concepto. Programas dinámicos BIM. Unos en estructura. Por ejemplo, tenía esta tarea allí ver, ¿verdad? ¿Cuáles son los programas BIM que pueden utilizar los ingenieros estructurales allí en Medellín? Existen diferentes. Existen diferentes. Entre uno de ellos, Por ejemplo, ¿cómo? Revit. Revit puede ser uno, pero hay más especializados que Revit para estructura, como Tecla, por ejemplo. También. Y existen otros más. Lo cierto es que podemos utilizar, cada quien puede usar el programa que aprendió a utilizar. Yo como arquitecto no le puedo imponer a un ingeniero estructural que utilice el programa que a mí me conviene. Cada quien debe trabajar en su programa y donde tiene su fortaleza, donde él considera que tiene mayores potencialidades, mayores beneficios, mayores ventajas. Estoy más cómodo con él por las razones que quiera tomar. Entonces, lo importante es que este programa pueda manejar
y compartir la información de tal manera que tenga la información suficiente y completa para yo poderla leer. Y en ese sentido hablamos de interoperable. Que la información se pueda compartir dentro de los formatos para lograr la interoperabilidad. Se habla del IFC. Es el archivo o el modelo de archivo más convencional utilizado. De tal manera que existen visores para poder visualizar esa solución. Existen visores gratuitos, ya sea para colocarse en la PC o para utilizarse en la web, donde podemos ver los diferentes modelos de las diferentes disciplinas integradas o federadas en un modelo. De tal manera que podamos, como mostramos anteriormente, tener una visión integral, poder realizar y comparar las incongruencias. De hecho, existen programas que entonces traen esos archivos IFC para integrarlos y hacerlos parte del modelo nativo. Por ejemplo, en el caso de Archicad, tiene una buena comunicación con Revit. Yo he realizado varios proyectos que se han hecho en Revit y los he traído a Archicad sin pérdida de información. Archicad reconoce, eso es un muro, eso es una columna, eso es una losa, es un elemento estructural, es interno y cuáles son sus propiedades paramétricas. Eso es muy importante. Esas propiedades paramétricas, esa información no se ha perdido. BIM como producto es un sistema automatizado, es un producto automatizado a nivel de diseño, a nivel conceptual, a nivel de análisis, que genera documentación automática. Y cuando hablamos de sistema automatizado, es porque puedo obtener automáticamente cantidades, puedo obtener automáticamente información. Y esta automatización, puedo hacer modificaciones que me permitan obtener eso. Puedo obtener puedo realizar gestiones de reporte para dar seguimiento y control. Puedo hacer simulación de costos, tiempos, simulación de ahorro energético, análisis de sostenibilidad. Entonces, BIM puede ser un proceso, BIM puede ser un producto. Como proceso de la metodología, como producto es el resultado de lo que estoy entregándole al cliente. Para esta obra, como le decía, fui contratado para hacer el BIM 5D y esto lo realicé con el programa hecho aquí en Venezuela, DataLine Mappes, y este software es un software integral que maneja el presupuesto para dar seguimiento y control de obra. Es importante entender que cuando realizamos un presupuesto, esa es la base para posteriormente dar seguimiento y control de obra. Es un análisis de precio unitario con especificaciones técnicas de partidas e insumos. Todas estas cosas son editables. De hecho, yo hice todas las modificaciones y adaptaciones para Panamá. Originalmente trae 20.000 partidas estándar. Él genera automáticamente la planificación de obra. Se puede exportar a Excel con las funciones de cálculo. Estas hojas de Excel tienen toda la información de los cálculos para poder obtener los resultados finales. Se puede exportar a Project, ¿verdad? Con todos los insumos necesarios para hacer la planificación. Y lo más importante, que fue la experiencia que le hice con la gente de Panamá, es que se adaptó a las especificaciones técnicas y requerimientos del cliente. En conclusión, podemos decir que los costos-beneficios son unos a 10 de implementar la optimización de un proyecto de construcción, los cuales resultan favorables cuantitativas y cualitativamente. Número 1,
al reducir la variabilidad de los procesos para minimizar las pérdidas. Número 2, definición refinada de la cadena de valor constructivo. Poder visualizar cómo se van a hacer las cosas, en qué momento se van a hacer y cuánto cuesta. Pienso que eso tiene un valor significativo para la toma de decisiones y la gestión de proyectos de construcción. Y para mí lo más importante es el logro de un producto de valor ajustado a los requerimientos del cliente. Preguntas, hasta aquí llego yo. En mi exposición, si hay alguna pregunta, también podemos conversar. Bueno, Néstor, muchísimas gracias. Vamos a preguntarle a los que están de manera virtual, ¿verdad? A César, a John, a Mauricio, a Laura, Diaxo, que desean hacer alguna pregunta. Le damos. Sara, alza la mano. Bueno. ¿Aló? ¿Aló? Dígalo. Escuchamos. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Muy buenas noches. Buenas noches. Quisiera, doctor Néstor, agradecerle su excelente y hermosa presentación. Nos hizo un barrido, un recorrido por prácticamente todo lo que es la gestión de proyectos y planificación de proyectos y fue muy clara y bastante reconfortante porque de verdad fue muy buena clase. Nos paseó por costos, por las estructuras de costos, por todo como debe enlazarse hoy en día una muy buena gestión de proyectos y cómo incorporar las nuevas metodologías que se están usando y fue excelente. Gracias, estamos a la orden. Y bueno, a mí, yo soy docente de 40 años. Ya me jubilé, pero creo que está en mi sangre seguir compartiendo y también recibir, porque yo creo que lo más importante de dar clase, como escuchaba en estos días a un maestro, es aprender de los que escuchan. Me gusta mucho compartir, pero también me gusta escuchar. Se escuchan pues también comentarios, opiniones. Gracias. Néstor, mira, con toda esta metodología BIM, ¿verdad? Y hacia dónde va como el futuro de las herramientas, ¿qué nos aconsejas, verdad? O cómo podemos hacer esos juegos de diferentes alternativas sin consumir tanto recurso humano, sino con los software, para así poder dar diferentes alternativas y para la buena toma de decisión en los costos. Y pues allí hablabas también de los rendimientos, que también es una variable que considero compleja para decidir en un primer momento, porque se va a requerir experticia en conocer todos esos rendimientos, ¿verdad? Y tú hablabas un ejemplo de que, bueno, se hace operaciones o actividades de una semana, se aprende o de un día y se va retroalimentando para mejorar la toma de decisiones. Pero desde la gestación de un proyecto, antes de llegar a los análisis finales o a la ejecución en fábrica, pues uno puede generar varias alternativas. Entonces, ¿cómo hacerlo más eficiente? Es mi pregunta. Como decía, pues, todo es un trabajo de equipo. Todos debemos entender que somos parte de un equipo de trabajo, cada quien tiene su fortaleza. Realizar estas actividades se requiere coordinar con las diferentes especialidades. Y así como hay especialistas en estructura, hay especialistas en instalaciones sanitarias, hidrosanitarias, mecánicas, de seguridad. Están los especialistas en estimación de costos y los especialistas en, en, en planificación.
es evidente que para poder hacer esto necesitamos entrenarnos, capacitarnos. Y dependiendo del nivel de entrenamiento, podemos decidir a qué nivel queremos llegar. En el sentido de que podemos ser expertos o tener la información básica para poder plantear, ¿verdad? Así como se hace un diseño. Hay un diseño conceptual, un anteproyecto, ingeniería básica, ingeniería de detalle. Lo mismo se puede hacer con la estimación de costos. Hay estimaciones, hay 5 clases de estimaciones. Y la estimación detallada es la de estimación de análisis de costos unitarios, el término apropiado más que de análisis de costos unitarios. Entonces, con esto te digo de que entonces uno evidentemente que necesita entrenarse y decidir a qué nivel va a llegar. 2, cuando se conforman los equipos de trabajo, los equipos nos están retroalimentando. Y cuando formamos parte de un equipo de trabajo, a mí me ha pasado. Comencé en un equipo de trabajo y estuvieron diciendo cosas que inicialmente yo partí de un 10 o de un 15 o un 20% de lo del nivel de información. Y en la medida en que fuimos desarrollándonos y avanzándonos en las cosas, fui aumentando mis niveles de conocimiento. Y esos niveles de conocimiento dependió de mi interés y para perfeccionarme en esa área, pues. Por ejemplo, en estimación de costos, yo tengo más de 20 años dando cursos en estimación de costos, pero hace 22 años, 23 años, mi nivel de información es más, para dar un caso muy práctico, pues. En la primera obra donde yo hice una estimación de costos utilizando un programa que se llama Data Construcción, aprendí a usar una computadora, aprendí a usar Data Construcción y aprendí a hacer una estimación de costos. 3 cosas a la vez. Aunque tuve el apoyo de un maestro de obra importante, el maestro de obra creo que, y fue el que con quien hice este trabajo, fue quien me ayudó a afinar estas cosas. Vale la pena decir de que la mayoría de los programas eh, eh, y especialmente si son tropicalizados, pertenecen a nuestra región, traen rendimientos estándares, ¿verdad? Traen niveles de productividad estándar. Sin embargo, a través de una gestión Lean Construction de constructividad, podemos ser mucho más eficientes en esos rendimientos estándares. Vale la pena decir que la experiencia que tuvimos aquí en Panamá, los rendimientos están establecidos en el contrato colectivo de construcción. La cantidad de metros cuadrados, metros cúbicos, libras que se deben realizar por las cuadrillas ya están establecidas en el contrato de construcción. Y mejorar esos rendimientos es evidente que tiene que dar una bonificación. Entonces, es el conocimiento que se va adquiriendo y el énfasis. Pienso que lo más importante que tenemos que decir aquí es lecciones aprendidas. ¿Qué aprendí? Y cómo implementarlo y cómo mejorarlo la próxima vez. Es un proceso de donde vamos creciendo poco a poco con la información y la estamos implementando, y la estamos implementando y la estamos compartiendo. Esa sería la manera más práctica, ¿no? Irnos entrenando. Excelente. Dos cositas, disculpa, Sí. rapidito. Don Néstor, una de las cosas más difíciles en estos tiempos es cuando la empresa en el día a día de proyectos está laborando y quiere implementar estas metodologías, porque que ese cambio no es tan fácil a nivel de operatividad y costos en las empresas, ¿no? Ya ellos tienen una metodología trabajando y cambiar a BIM, pues es lo que se quiere y ya para el 2025 es tarde que todos tenemos que estar casi, por lo menos en Colombia, con la metodología, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. ¿Qué sugieres tú para ir haciendo ese cambio de transición? Y lo otro, recuerda que con Trudata cuando se construyó, se llevaban en el pasado, hoy en día es difícil verlo. Hay empresas que sí lo llevan, el libro de obra, Ajá. que esas eran las lecciones aprendidas para los rendimientos y futuros Ujú. proyectos. Sí.
este, Emanuel. Bueno, como un poco lo que ya comentaba, ¿no? Eh, Número uno, necesitamos entrenarnos poco a poco. La mayoría de los programas BIM tienen licencias educativas, ¿verdad? Que nos permiten que uno vaya estudiando, familiarizándose y desarrollándose. Es, eh, Ese es el camino que tenemos que tomar, empezarnos a entrenar. Número dos, eh, es eso, ¿no? Ya hicimos un proyecto de la manera convencional. Bueno, en mi entrenamiento personal lo voy a hacer ahora con uno de estos programas. Eh, la formación es importante en esto. Un tercer caso es que las consultorías de externos, ¿verdad? El trabajo, la contratación de trabajo para un área determinada y dentro de ese servicio de contratación pudiera estar, echarnos el cuento completo. Por ejemplo, porque eso también puede seguir ocurriendo, ¿no? Porque vivimos en universos paralelos. Vivimos en universos paralelos donde hay profesionales, eh, eh, por ejemplo, cuando yo hace 20 años, 25 años, comencé a trabajar con AutoCAD, para mí, yo que venía de 20 años dibujando a mano, a pie, eso para mí fue un salto bastante complicado, porque tenía mi manera de dibujar, y mi manera de dibujar la quería hacer la misma en AutoCAD. Me recuerdo que hice la sombra, la hice a pie, rayita por rayita, y cuando la vio el que me estaba entrenando, wow, ¿cómo aprendiste a usar los hats o sombreados? Bueno, esto lo hice, no, para eso está esta herramienta. Y bueno, y es así, es este proceso de entrenamiento y hacer, se aprende haciendo. Y hay que empezar a hacerlo poco a poco y lo mejor, primero hay que modelar y después hay que diseñar. Entonces se puede contratar para que alguien nos modele y ese modelamiento también nos va llevando. Y la mayoría de los programas, repito, tienen licencias educativas. Dos, existe mucha información para estudiarlo. Eh, por ejemplo, yo tengo 25 años trabajando en Archicad, pero he aprendido Revit simplemente consultando los YouTube. He bajado como 20 programas, 20 cursos y me los he estudiado y los he aprendido. Yo de otra manera, claro, mi maestría en informática a lo mejor me da cierta facilidad y mis amigos, porque uno de los que da clase conmigo en el diplomado de gestión de proyectos de construcción con BIM es un experto en Revit, más de 20 años en eso, es mi amigo y bueno, y cualquier cosa, vamos a tomar una cervecita y me voy con mi laptop y ahí conversamos y cómo se hace aquí, que me quede trancado. Lo cierto es que hay que comenzar y hay muchas formas. En estos momentos hay muchos medios para lograrlo. Muchas gracias, excelente. Bueno, no sé si en la sala hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, quiera compartirnos algo. Creo que el chat, ¿no? Bueno, creo que algo muy importante a resaltar fue lo que nos convocaste o nos invitaste aquí a darnos cuenta que en la gestión de proyectos, ¿verdad? De esta forma podemos reducir costos, no solamente el incremento que puede darse, el sobrecosto que nos hablabas de un 30%, sino en la distribución, donde podemos como diseñadores tener injerencia en un 60% del costo final. Entonces, esa parte me pareció bastante interesante y a tomar en cuenta para el futuro. De mi parte, te agradezco una vez más, querido amigo, compañero y doctor Néstor. Bienvenido aquí a la Asociación de Ingenieros Estructurales de Antioquia para esta charla.
esperemos unos minuticos a ver si alguien en la sala se atreve a hacer una consulta y si no, pues estamos por concluido el evento. Pues una vez más, estamos a la orden. Hay mucha información, claro, uno trata de sintetizar y de reducir la información y yo trato de contenerme, pero a veces es difícil, ¿no? Pero hay mucha información, como tú planteaste varias inquietudes, los rendimientos, cómo hago esto, como, bueno, son muchos detalles que hay que empezar a desarrollar, a compartir. Y te repito, pues, para mí ha sido una tarea de 40 años de formación. Y creo que todavía me falta. Sí, me recuerdo que una primera experiencia que yo tuve de estas cosas, de estimación de construcción, estudiaba yo eh, quinto semestre. Un amigo, mira, quiero construir una casa. El que iba a ser mi futuro suegro era maestro de obra y con él me senté a hacer los primeros cómputos, las primeras estimaciones. Y bueno, y pienso que a veces tenemos que escuchar más a los maestros de obra y a los oficiales de primera encargados, porque pueden darnos mucha información. Nosotros en nuestro conocimiento científico y técnico podemos mejorar esa información para ser más eficientes. Pero hay que escuchar y empezar. Una vez más, Néstor, gracias y Bueno, estamos a la orden. ok, Hasta luego. hasta luego.